¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarme con ustedes para una nueva edición de Comex Plus, el único programa que habla sobre la actualidad del comercio exterior, pero siempre con una mirada puesta en la economía argentina. Y en los últimos días hubo muchísimos cambios, muchas novedades en materia de comercio exterior que ya nos vamos a poner a analizar. Pero antes les recuerdo que en las redes sociales nos encuentran como @globalplayok y pueden ver todo el contenido en el sitio web que es www.globalplay.ar. Uno de los cambios más importantes, una de las novedades más relevantes de los últimos días fue la que se implementó a través del decreto 384, que fue una reducción de aranceles de importación. Como podemos ver en pantalla en la placa, se redujeron los aranceles para fertilizantes del 3,6% y 35% al 0%. Herbicidas se aplicó una reducción del 24% y 35%, se lo lleva al 10,8% y 12,6%. En el caso de insumos plásticos se reducen del 12,6% al 6%, neumáticos del 35% al 16% y en el caso de línea blanca, heladeras y lavarropas específicamente bajan del 35% al 20%. Esta medida, como vamos a ver en la siguiente placa, entra en vigencia a partir de la semana pasada, específicamente del 7 de mayo, y hay cuestiones importantes, porque hay casos excepcionales como puede ser mercadería que ya estaba a bordo del buque o mercadería que está en zona primaria aduanera y, según informó la Dirección General de Aduanas al Centro de Despachantes, podrán utilizar un código de ventaja que lo ven en pantalla a la hora de hacer la destinación. Importante que tengan en cuenta, esta destinación de importación a consumo tiene que hacerse dentro de los 60 días que entró en vigencia esta nueva medida. Por lo tanto, va a haber que nacionalizar la mercadería antes del 6 de julio. Dos consideraciones importantes vinculadas con este tema. Una tiene que ver con la cuestión de los neumáticos. Yo sé que muchos se estarán alegrando pensando de que quizás baje el precio de los neumáticos y van a poder cambiar los neumáticos de sus autos. No, está destinado principalmente a los neumáticos de los camiones y los buses. Lo que se está tratando es de mejorar el costo logístico porque esto impacta en la cadena productiva. Y en el caso de lo que son insumos plásticos, si bien el vocero presidencial cuando anunció esta medida, antes de que saliera el decreto, hizo énfasis en lo que eran juguetes, tengamos en cuenta que impacta en todas las cadenas productivas, ya sea porque importan un insumo que es plástico, como el envase en el cual entregan su producto final es de plástico. Claramente vemos una decisión de tratar de mejorar la cadena de valor, reducir los costos y de esa manera mejorar los precios a los cuales llegan los productos a los consumidores y la competitividad de aquellas empresas que están queriendo salir a exportar. La otra novedad también llegó a través del Boprial. El mismo día que se dio a conocer este decreto, salió otro decreto, que es el 385. Recordarán que hace unas semanas atrás tuvimos la novedad de que se iba a poder suscribir Boprial para el pago de utilidades y dividendos. Y en ese orden quedaba una pregunta colgando, porque la ley no establecía que las utilidades y dividendos estuviese alcanzada por el impuesto país. Bueno, se ha despejado esa duda porque a través de este decreto se instrumentó de que tanto la compra de divisas y billetes para el pago de utilidades y dividendos como la suscripción de Boprial por la deuda que pudiera haber o por aquellos no residentes que quieran repatriar los fondos cobrados en pesos iba a estar alcanzada por el Boprial. ¿A qué alícuota se va a hacer? Lo vemos en la siguiente placa. 17,5%. Lo interesante de esto es que no solo afecta a las deudas que hay con respecto a utilidades y dividendos, porque recordemos que desde el principio de septiembre del 2019 no se están pudiendo girar utilidades y dividendos salvo excepciones particulares, sino que se va a ver afectado por el impuesto país todas las utilidades y dividendos que se puedan pagar a futuro. O sea, se está estableciendo o sentando un precedente para que en el momento en el cual se libere el pago de utilidades y dividendos, estos queden alcanzados como lo hacen hoy las importaciones por el impuesto país.
Esto se contrapone un poco con la idea de incentivar las inversiones extranjeras en la Argentina a través de, por ejemplo, el régimen especial de inversiones, de grandes inversiones que se está tratando en la ley de bases. Ha habido en este último tiempo muchas flexibilizaciones, siempre mirando hacia adelante. Y uno de los sectores que se vio alcanzado por las flexibilizaciones fue el caso de los servicios de flete. Recordemos que los fletes que eran deuda, ¿sí? Al 12 de diciembre del 2023, tuvieron las empresas prestadoras de estos servicios, si querían cancelar esa obligación con el exterior, suscribir BOPRIAL, participar de esas licitaciones, porque habían quedado en el mismo contexto que aquellos que tenían deuda por importación de bienes. Y se cambiaron, obviamente, las condiciones de acceso al mercado para todas las operaciones de servicios prestados o devengados desde el 13 de diciembre. El año pasado, los agentes de carga sufrieron muchísimo las trabas que se habían impuesto en el mercado cambiario y las nuevas regulaciones, y obviamente el sector quedó seriamente afectado. Así que para hablar de cuál es la situación actual del sector, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional, que es Germán Raña. Germán, gracias por estar con nosotros hoy acá. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, en primer lugar, 2023 fue un año difícil, ¿no es cierto? Muy difícil, muy difícil. ¿Y cuál es la situación hoy de los agentes de carga? Bueno, déjame contarte un poquito todos los padecimientos del 2023 para mostrar cuál es la realidad, que si bien hoy no estamos en el mejor de los mundos, estamos bastante mejor que antes. O sea, durante todo el 2023 y un poquito antes también, la posibilidad de pagar fletes al exterior era imposible. O sea, a partir de que se había creado la obligatoriedad de tener SIRASE autorizada para poder pagar fletes al exterior, eso fue un cierre definitivo al pago de los fletes. A tal punto que ya ni las líneas marítimas, ni las líneas aéreas, ni las empresas de camiones aceptaban venir a la Argentina con fletes pagaderos en Argentina. Esto generó que muchas condiciones de compra cambiaran, que los importadores tuvieran que usar Incoterms con fletes pagados para poder seguir importando. De hecho, solamente se pudieron seguir usando los Incoterms con fletes pagaderos en destino a través de los agentes de carga. O sea, solamente se pudo manejar eso a través de nuestros socios, ¿no?, de la asociación, porque la verdad que las líneas directamente ya no aceptaban fletes pagaderos en Argentina. Una pregunta en relación a esto último que decías, que hubo que cambiar el Incoterm. Esto me imagino que afectó a muchas empresas del sector y quizás hasta las dejó completamente afuera, porque es como que se consolidó mucho el mercado entre quienes tenían un partner afuera. Absolutamente. De hecho, se perjudicó mucho la actividad nuestra porque el importador, cuando tiene que comprar con un Incoterm donde el flete es pagadero en origen, pierde la posibilidad de seleccionar un agente de carga. Por ende, el que vende desde el exterior queda a cargo de cuál va a ser el agente de carga que va a transportar la carga hasta la Argentina y deja muchos agentes de acá del país sin posibilidad de trabajo. Eso pasó mucho el año pasado. Y en el caso de las exportaciones argentinas, ¿hubo que bajar también el Incoterm? En el caso de las exportaciones argentinas tenemos un problema también importante, porque en aquel momento a las líneas aéreas, líneas aéreas o marítimas, el transportista no aceptar los fletes pagaderos en Argentina, el exportador argentino se veía en la obligación de pagar el flete en el exterior, cosa que tampoco podía porque no podía transferir. Por ende, los productos que se exportan desde Argentina, donde su mayoría se vende en costo y flete por el tipo de mercadería que se trata, teníamos la obligatoriedad de venderlo FOB, que el importador del país de destino seleccione su agente de carga o su línea marítima y el flete lo pague afuera. Esto generó que muchas ventas se dejaran de hacer justamente porque quien compra generalmente quiere comprar costo y flete para tener resuelto el problema del flete y eso no se podía dar. Y aparte, en general, uno siempre les recomienda a los exportadores que avancen en la cadena logística para tener mejor control, para asegurarse que el producto llegue mejor. ¿Y ahora cómo estamos? Bueno, ahora, como te decía al principio, si bien no estamos ya con el problema resuelto, se resolvió bastante porque tenemos la posibilidad de pagar ya a 30 días casi la mayoría de la mercadería que se importa, porque con la última comunicación del Banco Central, la 7998, hizo que
no digo la totalidad porque todavía quedan algunos puntos, pero la gran mayoría de los fletes que transportan las mercaderías, excepto automotores y algunas cosas en particular, se puedan pagar a partir de los 30 días de la llegada del medio transportador. Esto facilita mucho las cosas. Voy a tomar que mencionaste justo la comunicación 7998. En muchos medios especializados, cuando se dio a conocer esta comunicación, mencionaban de que esto traía un poco, unificaba criterios, porque como que había mucha discrecionalidad a la hora de ir a pagar sobre cómo interpretaban la norma. ¿Esto es así? Todavía sigue siendo así. De hecho, por ejemplo, la 7998 permite que los fletes que son parte de la factura en una importación de un bien que debería pagarse a 180 días, se pueda pagar a partir de los 30 días de, como es nacionalizada la carga. Pero no dice nada de los fletes que son FOB, por ejemplo, de las compras que son FOB y el flete viene pagadero en destino. Entendemos que el Banco Central lo interpretó bien después y que algunos bancos ya consideran que tanto los fletes que vienen dentro de la factura, o sea, cuando son fletes prepagos, o los fletes que son pagaderos en Argentina, todos puedan pagarse a partir de los 30 días, inclusive no a partir de los 30 días de la fecha de registro aduanero, sino a partir de los 30 días del ingreso del medio transportador, que con eso también tuvimos bastantes problemas, varias presentaciones al Banco Central hasta que conseguimos que el Central entendiera que los agentes de carga que transportamos mercaderías no tenemos acceso al despacho de aduana, que era un documento que exigían los bancos para poder pagar. Finalmente el Banco Central hizo una interpretación y autorizó a los bancos a que solamente con el MANI, digamos, el manifiesto de importación, pudiéramos pagar al exterior. Sí, aparte recordemos que, por ejemplo, en el caso de un documento de transporte marítimo, un BL, la posición arancelaria del producto principal está declarada, o sea que no es necesario chequear o rechequear con un despacho porque se ve. Absolutamente. Eso es lo que explicamos durante varios meses hasta que al final lo entendieron. No, y aparte que, a ver, la interpretación de la norma, si uno quería, era clara desde un principio, daba a entender que si el flete era prestado por un agente de carga, tenía el mismo tratamiento que si era pagado dentro del Incoterm. Pero bueno, ahí empiezan las interpretaciones de cada uno que a veces surgen de las normas. Exacto. Y hay una situación muy particular que se viene hablando con el tema de Asia y de los fletes que vienen desde Asia, reprogramaciones, colapso de las líneas. ¿Qué está pasando? Bueno, en estos últimos tiempos estamos teniendo, sí, demoras y aumentos de los fletes. Hay dos casos en particular que están generando esta situación y uno es los problemas que está habiendo en el Mar Rojo por el tema de los ataques a los buques comerciales que están sufriendo por esa zona. Está generando que las líneas marítimas tengan que tomar otras rutas. Eso hace que se aumente el tiempo de tránsito y que, por supuesto, aumenten los costos de fletes también. Otro motivo también es que aparentemente Brasil a partir de mitad de julio le comenzaría a aplicar un arancel de importación a los autos eléctricos que llegan de Asia. Por ende, todo el mundo que importa autos eléctricos en Brasil está llenando los barcos con este tipo de mercadería justamente para seguir beneficiándose de la situación actual. Esto está generando que se lleve mucha capacidad de carga a Brasil y queden poco espacio para nosotros y como siempre cuando hay mucha demanda los precios suben y están en eso en este momento. Y otro dato es que parece ser que Estados Unidos va a aplicar una política parecida con respecto a los automóviles que vienen de Asia en los autos eléctricos. Sí. Justamente se conoció ayer ese dato. Voy a tomar lo que dijiste y del tema del Mar Rojo. ¿El conflicto particular en este momento en Medio Oriente está teniendo también impacto o por el momento venimos bien? Porque siempre se habló del tema de qué pasaba si había problemas en el canal de Suez. Bueno, básicamente el problema del Mar Rojo es porque yo no conozco demasiado de política exterior, digamos, en cuanto a los conflictos, pero sí, por lo que se dice, el tema del Mar Rojo está puntualmente referido al conflicto entre Israel y el grupo Hamas, que las milicias
hutíes, creo que son las que están como en apoyo al problema de gas de la Franja de Gaza, están atacando a los barcos comerciales en ese sector. Esto es por lo menos lo que dicen los medios, ¿no? Bueno, y hablaste de los precios, que estamos viendo reflejada esta falta de disponibilidad en los precios. Cuando fue la pandemia se habían reducido muchísimo las frecuencias, eso había impactado en los precios, vimos que saltaron los precios de los fletes. Siempre es muy llamativo cuando son fletes marítimos, porque el flete marítimo suele ser el más económico dentro de las opciones. Luego se habían estabilizado estos precios y ahora vemos nuevamente un repunte, entonces. Absolutamente. Durante la pandemia los fletes subieron una enormidad, los contenedores pasaron de $1.500, $2.000 a $15.000 como si nada. Esto duró durante la pandemia y un poco después también. Después, como siempre, las cosas comienzan a regularizarse, los fletes fueron bajando. Hasta no hace mucho los fletes ya estaban en un valor normal de $2.000 por TEU aproximadamente, digamos. Pero ahora, justamente por lo que acabamos de hablar del Mar Rojo y del tema de Brasil y alguna otra cosa que debe dar vuelta por ahí, ya los fletes están en franco ascenso. No, por suerte, en los niveles de la época de pandemia, pero sí están subiendo. Y hablemos un poquito más ya, vayámonos a nuestros vecinos, a nuestros principales socios comerciales que suelen ser nuestros vecinos. Y el tema de la interconectividad con Brasil, con Chile, por ejemplo, el tema de la hidrovía que siempre está presente. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo está impactando en los costos logísticos? Bueno, el tema de la hidrovía, hasta en este momento que está siendo administrada la parte de la hidrovía por AGP, teníamos hasta hace un tiempo atrás una empresa belga que era la que tenía la concesión del mantenimiento de la hidrovía, el dragado y el balizamiento y demás. Esa concesión venció, por eso quedó a cargo de AGP. Y en principio se estaría analizando la posibilidad de que el gobierno vuelva a llamar a una licitación internacional, que sería lo más apropiado para esta situación. La hidrovía necesitaría que se vuelvan a hacer trabajos para poder aumentar el calado. Esto necesitan comenzar a hacerlo en cuanto antes, volver a poner un sistema de balizamiento acorde a la necesidad que tiene. Hay mucho tráfico de carga a través de la hidrovía y según el gobierno ya están todas las condiciones dadas para llamar a una licitación internacional. Yo entiendo que lo que hace falta acá es definitivamente manejar el tema a través de una licitación internacional, haciendo partícipe también a las provincias intervinientes, a los exportadores, para que la licitación, para que se pueda hacer una investigación de impacto ambiental y que se llegue a una licitación internacional que genere el mejor servicio al mejor costo posible para que esto sea viable, digamos, ¿no? Y sería un buen momento para retomar o reflotar el proyecto del corredor bioceánico, ¿no es cierto? Eso quedó suspendido y hubiera sido algo muy interesante que se terminara. Realmente sería algo que a nosotros, que estaríamos en el medio del cruce, digamos, nos podría dar una posibilidad de generar valor, de dar trabajo a la gente. Sería algo que debería volver a ponerse en carpeta. Son más de 8.000 kilómetros, ¿no es cierto? Sí. Más de 8.000 kilómetros se conectaría Brasil con Chile a través nuestro. Exactamente. Eso es un proyecto que viene, corríjame si me equivoco, desde la década del 90, ¿no es cierto? Siempre estuvo presente ese proyecto. En la administración anterior a Macri ya también habían avanzado, se habían puesto maquetas en todos lados de cómo tendría que ser el cruce y demás. Y después, lamentablemente, lo urgente tiende a opacar lo importante y eso quedó en la nada y ahora no hay nada que se esté hablando respecto de esto, por lo menos. Estamos lejos de los grandes centros productivos, estamos lejos de los grandes centros de consumo. O sea, nos queda lejos todo. Sí. La logística es clave para poder maximizar la competitividad para las exportaciones, para bajar los costos en cuanto a importaciones. Desde las políticas públicas, ¿qué es lo que necesitaríamos, más allá de lo que ya hablamos de la hidrovía y del corredor bioceánico? ¿Qué es lo que necesitaría el sector? Bueno, en términos generales nosotros estamos bastante, como vos decís,
lejos de todo y además lejos en cuanto a la forma en que se usa la tecnología en el mundo. Todavía nosotros estamos con un porcentaje muy alto del trabajo de comercio exterior en papel. Es momento de que esto se resuelva y que todo pase a ser algo digitalizado, que no necesitemos más presentar una carpeta para hacer una desconsolidación o un despacho de aduana. Necesitamos, o sea, todo afecta a la logística, desde esto a, por ejemplo, que no hayamos podido pagar fletes al exterior. Esto nos aleja mucho más de los centros de consumo, nos aleja mucho más de la gente, hace que los negocios sean mucho más difíciles y eso afecta a la logística también. Volviendo a la hidrovía que vos decías, el tema de que el calado sea menor al de otros puertos de la región, hace que, por ejemplo, las líneas marítimas no vengan a nuestro puerto. Hace poco tiempo la empresa Hyundai de Corea informó que el buque que ellos estaban trayendo quincenalmente lo van a dejar de operar a la Argentina y van a terminar el recorrido en Río Grande do Sul y desde ahí se serviría a través de un feeder al puerto de Montevideo y al puerto de Argentina. Esto encarece los costos, esto hace que nos alejemos más. Por eso, o sea, yo creo que esto es una tarea que tenemos que hacer entre todos, entre la actividad privada y la administración pública, porque nosotros tenemos que participar de las reglamentaciones que crean los gobiernos para que el país sea cada vez un poco más competitivo con el mundo y que podamos llegar con nuestras mercaderías, porque en definitiva es el comercio exterior, es el que genera divisas reales para que no nos pase lo que ya nos pasó durante mucho tiempo, ¿no? Y eso que vos dijiste de Brasil en particular, estamos hablando de nuestro principal socio comercial, un vecino, y a veces las operaciones desde Brasil son tan caras o más caras y con el mismo transit time que si vinieran de la otra punta del mundo. Exactamente. Eso es, la verdad que es bastante complejo a veces de entender y perdemos muchísima competitividad ahí. Se pierden muchos mercados por culpa de estas cosas, entonces yo soy, la verdad que en este momento soy optimista, creo que vamos camino a eso, la nueva administración no hace tanto que está en marcha. Tengo la sensación de que las medidas que se van tomando con el tema del comercio exterior son las correctas. Esperemos que esto ayude a que la cosa mejore. Y si tenemos que hablar del futuro de la logística internacional, ¿hacia dónde va? Bueno, definitivamente a la logística sin papeles, ¿no? Que la situación en general, ya por ejemplo se estuvieron haciendo pruebas desde España y desde España a Perú y a Uruguay para hacer servicios de flete absolutamente digitalizados. Por vía aérea, España con Perú y España con Montevideo ya lo hicieron. Nosotros como asociación somos socios de ALACAT, que es la Federación de Transitarios de Latinoamérica y el Caribe. ALACAT está trabajando mucho por ese cinturón digital, digamos, y ya se hicieron varias pruebas donde el sistema punta a punta, a través de un sistema digital, funcionó perfectamente, con todos los controles. Nosotros tuvimos una reunión en aduana, planteamos para también ver la posibilidad de hacer una operación de prueba. La gente de aduana está convencida de que ese es el camino. La bajada de línea del gobierno es que se vaya a la digitalización total. Por lo tanto, bueno, creemos que en algún momento esto se va a dar y vamos a poder hacer alguna prueba al respecto. Bueno, entonces, vos ya lo dijiste, sos optimista con respecto al futuro, pero para ir cerrando la idea, ¿qué ves de cara a los próximos años en el comercio exterior argentino? Yo creo que va a haber un crecimiento en el comercio exterior argentino porque las fuerzas están puestas en eso. Por ejemplo, está el caso de Cancillería y la forma en que están promocionando las exportaciones. Déjame hacer un paréntesis acá, aprovechando tu medio para comentarlo. Con todo el esfuerzo que está haciendo Cancillería para promover las exportaciones al exterior, estamos teniendo un pequeño problema todavía con el pago de los fletes de exportación, que nos está generando problemas. Yo tuve una posibilidad de reunión con la canciller Mondino en una presentación que ella hizo, y después hablamos con el encargado del sector y le explicábamos que el problema que estamos teniendo es que ellos están promocionando muy bien las exportaciones, pero al momento de necesitar pagar el flete tenemos que pagarlo 30 días después de la llegada del medio a destino. Imposible. Hemos hecho presentaciones al central y demás y creemos que eso lo tiene que resolver, que creo que se va a resolver. En definitiva, estamos cerca de resolver todo esto
y una vez que eso esté resuelto ya va a quedar liberada la posibilidad de la exportación, que es lo que va a resolver los problemas críticos de Argentina. Que aparte necesitamos que se exporte más para que lleguen dólares genuinos, para que la situación mejore en general. Y la verdad que fue llamativo el tratamiento diferenciado entre el código concepto para el pago de flete de importación y lo que es la norma para acceso de flete de exportación cuando salió la primera comunicación, y que se sigue flexibilizando todo lo que tiene que ver con importaciones, pero las exportaciones tienen un tratamiento, o sea, los fletes tienen un tratamiento totalmente diferenciado. Y perjudicial, porque ahí está el punto. Inclusive, o sea, yo creo que hay una falta de conocimiento en ese punto. De hecho, cuando el Banco Central comunicó que los fletes se iban a poder pagar sin presentación del despacho de aduana, fue en respuesta a una nota, usó la frase que estaba en nuestra nota, y esa misma nota al final de todo hablaba de los fletes de exportación que aparentemente no llegaron a leerlo, pero es absolutamente necesario que eso se resuelva para que los exportadores estén liberados de un requisito no menor, que es el que el flete lo tenga que contratar su comprador y ellos no puedan ofrecerle el servicio completo. Bueno, Germán, te agradezco mucho. Fuiste muy claro para plantearnos cuál es la situación del sector, cuáles son las trabas, pero también cuáles son las oportunidades que tiene de cara al resto del 2024 y obviamente hacia el futuro. Gracias nuevamente por haber venido, fue un placer y esperamos tenerte pronto para que nos cuentes más y a ver si las cosas realmente han evolucionado bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme y con gusto, cuando me inviten voy a venir, muy amable. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos al tip de la semana, que nuevamente viene por partida doble, porque tenemos dos tips importantes. El primero tiene que ver con la epidemia del dengue y la cuestión sanitaria. Como ustedes van a poder ver en placa, recuerdan que en abril hubo una excepción que aplicó el ANMAT porque había que tramitar un certificado especial cuando uno quería importar repelentes. Y esto se exceptuó, pero se vencía. ¿Qué es lo que decidió el ANMAT? Prorrogarlo por lo menos hasta el 7 de junio en principio para que se pueda continuar importando sin tener que hacer esta certificación ante el organismo. Siempre recordemos que esto se hace en el marco de la emergencia por la epidemia del dengue, pero es importante. Y el otro dato, ¿sí? Como vamos a ver en pantalla, tiene que ver con la crisis sanitaria y climática que está atravesando Brasil. Ustedes sabrán que en particular, justamente lo hablamos recién con Germán, en lo que es el estado de Río Grande del Sur, hay un problema de inundaciones que está dificultando la emisión y la circulación de los certificados de origen, y esto es clave para que la mercadería que llegue a Argentina pueda obtener el tratamiento diferenciado en función de los acuerdos que tenemos negociados con nuestro principal socio comercial. Entonces, el Departamento Técnico, ¿sí?, de Importaciones comunicó que de manera transitoria y hasta que la situación se solucione en Brasil, se va a aceptar los certificados de manera digital, sin necesidad de recurrir a la documentación en papel por este problema en cuanto a la emisión y circulación de los certificados de origen. Bueno, hemos llegado al final de esta edición de Comex Plus. Como siempre, es un placer estar con ustedes acá. Los espero en la próxima edición. Recuerden que pueden volver a ver el programa siempre que quieran en todas las plataformas. Súmense a Global Play, súmense a Comex Plus. Nos vemos en la próxima.